Hola, buenas tardes amigos, ¿cómo están? Me da un gusto saludarlos nuevamente. Como ya se está haciendo costumbre, cada miércoles en punto de las 4 de la tarde estamos con ustedes para hablar de comercio exterior en este espacio México, el mundo México. Y el día de hoy quiero agradecer a todos ustedes que nos han enviado temas de su interés para que podamos platicar en este espacio. Les agradezco y los invito a que nos sigan enviando los temas que de su interés, los temas relevantes en comercio exterior actualmente y que nos hagan saber las dudas que tienen, que se van generando en el día a día, en sus trabajos, en las escuelas, en toda esta parte donde se desarrolla el comercio exterior. Como les dije desde un principio, en el inicio de estos segmentos, estos son unos segmentos para aprender, para estar actualizados en el día a día en el comercio exterior. Y el día de hoy vamos a platicar sobre las modificaciones, las últimas modificaciones que ha tenido el tema de comercio exterior, ¿no? Y para esto preparé un pequeño material que les voy a compartir, que va a estar a su disposición en Caficom y se los voy a empezar a compartir para empezar a hablar de estas últimas actualizaciones que ha habido en el comercio exterior. Y básicamente en la tercera resolución de modificaciones en materia de comercio exterior. Entonces, vamos a platicar, se los voy a empezar a compartir, por favor. Y aquí estamos. Les comparto este material para que ustedes lo puedan visualizar. Y en efecto, vamos a platicar sobre la tercera resolución en modificaciones a las reglas generales de comercio exterior para este 2023, las cuales fueron publicadas el 25 de julio del presente año en el Diario Oficial de la Federación. Como ustedes saben, entran en vigor todas estas modificaciones el siguiente día hábil a la publicación, que en este caso entrarían en vigor el 26 de julio del 2023, salvo algunas excepciones. Tenemos dos excepciones en esta publicación y la primera excepción es la modificación que tiene la regla 213, que nos habla de las declaraciones de dinero que se hacen o los formatos de declaraciones en dinero que se hacen en los aeropuertos. Básicamente, nosotros estamos obligados, de acuerdo a la regla 213, a declarar si llevamos una cantidad en efectivo, en documentos o en forma mixta, superior a los $10,000 o su equivalente en moneda nacional, tenemos la obligación de hacer esta declaración en un formato específico, el cual tuvo esta modificación. La modificación realmente que han sufrido es de forma y no de fondo, es decir, únicamente se modifica a que el formato va a estar establecido en dos idiomas. Anteriormente estaba establecido en tres idiomas, que era el español, el inglés y el francés. Bajo esta modificación únicamente se queda en dos idiomas, el español y el inglés. La segunda modificación, que va a entrar en vigor el 25 de enero del 2024, van a ser estas obligaciones mencionadas en la regla 721 para aquellas empresas certificadas como operadores económicos autorizados, de los formatos de perfiles, ¿no? Hay unos formatos que se mencionan denominados perfiles operador económico autorizado. Ya sabemos, y se los doy a conocer, que podemos ser operador económico autorizado como empresa, como agencia aduanal
o como transportista. En esta obligación nos menciona que tenemos que, o estamos obligados, de acuerdo a la regla 721, a presentar la estructura corporativa en los próximos 6 meses siguientes. Tenemos 6 meses y actualmente nosotros contamos con una certificación, tenemos los 6 meses siguientes para presentar estos formatos, ¿no? Y básicamente los formatos son de la estructura corporativa, de quiénes son los socios, accionistas, ¿no? Para estos, ¿no? Estas dos son las excepciones en entrada en vigor, diferente a la establecida al 26 de julio. Posteriormente, la otra modificación que se menciona en esta tercera resolución es la regla 3129, que nos habla del uso de las aduanas exclusivas. Como ustedes saben, hay ciertas mercancías que únicamente se pueden importar o exportar en aduanas exclusivas, como su nombre lo menciona, ¿no? La modificación se basa en que para esta importación y exportación de estas mercancías, las mercancías listadas en el anexo 21 básicamente son tabaco, tequilas, cigarros, zapatos, precursores químicos, materiales nucleares. Todas estas mercancías tienen aduanas exclusivas para su importación y su exportación, listadas en el anexo 21. La modificación de esta tercera resolución es incluir al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles como parte de ese anexo 31. Todos esos materiales listados en el anexo 21 van a poder ser importadas en el nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Además de los vehículos que tengan más de 30 años de antigüedad. Esa es la modificación. Se agregó esta nueva aduana para esas mercancías listadas en el anexo 21. Y de aquí se desprende, voy a tomar esa modificación con otra modificación que se hace el pasado mes de julio, para ser exactos, el 7 de julio. Y esta modificación se hace en relación al cierre del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para la carga, ¿no? Recordemos que hubo un decreto en el cual todas las operaciones de carga, específicamente de carga, dejaron sin efectos para el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y se estableció una prórroga de 108 días para que todas las empresas migraran al aeropuerto nuevo Felipe Ángeles para hacer estas operaciones. Recordemos, las operaciones no van a dejar de estar, no van a dejar de hacer el Aeropuerto Internacional las operaciones de carga y no las van a dejar de hacer en el supuesto siguiente. Cuando la nave, el avión, traiga pasajeros y carga, en este caso sean mixtos, esta carga va a ser o va a poder ser despachada desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Pero todas aquellas aeronaves que se dediquen el 100% a la carga van a tener que ser en el Aeropuerto Felipe Ángeles. Ese es el cambio fundamental. Todas las operaciones 100% de carga se van al Aeropuerto Felipe Ángeles. Y el 7 de julio pasado, se dio una prórroga a los 108 días que tenían todas estas empresas de carga para migrar. Ahora se les dio 148 días. Esto nos da que el 1 de septiembre del presente año todas las operaciones de carga van a tener que estar
en el aeropuerto Felipe Ángeles, ¿no? Entonces, esta es una modificación de la tercera resolución, pero viene de la mano de una publicación que se hizo el 7 de junio con una prórroga de 108 días a 148 días. Dentro de la tercera resolución tenemos reglas derogadas. Las reglas van a ser la 3318, 3319 y 3734, que básicamente al término de esta pandemia de COVID-19 tienen que ser derogadas, ¿no? Y eran facilidades que se les dio a las instituciones de salud y a empresas que se dedicaban a importar materiales del sector salud para confrontar esta pandemia. Entonces, en su caso, estas reglas son derogadas en relación a la 3318. Nos menciona que todos los donativos de las mercancías a instituciones de apoyo del COVID-19 y sus facilidades quedan derogadas. Y en la 3319 nos mencionaba que la importación de todos los menajes podían ingresar al país sin una certificación consular por el tema del COVID. Entonces, esta también nos queda o queda sin efectos. La 3319, la 3734, perdón, nos mencionaba sobre la adquisición e importación de mercancías por instituciones en apoyo al COVID-19, también es derogada. Es derogada todo el tema de COVID-19, de la pandemia, quedan derogadas todas esas reglas y todas las facilitaciones que nos había dado la autoridad con este tema del COVID. Posteriormente, hay otra modificación a la regla 3514 sobre el pago de aprovechamientos de vehículos y su regularización. Y esta regla básicamente se deroga una clave y el concepto de pago, ¿no? Paga al momento de hacer nuestra regularización de vehículos usados de acuerdo al decreto que está vigente, y ahorita vamos a hablar más porque viene una nota. Se tenían que pagar los derechos, pero se pagaba con una clave general, ¿no? La 700163, que como concepto tenía medida de transición temporal, ¿no? En este caso, le da una estructura, una definición, la autoridad a estos aprovechamientos y cambia y establece a la clave 700203 con el concepto real del aprovechamiento y menciona regularización de vehículos usados de procedencia extranjera. Le da una formalidad, le da una forma clara, precisa, y esta es la modificación que hace y que nos menciona la regla 3514. Y va de la mano con una publicación realizada el 30 de junio sobre la regularización y el decreto. Y el decreto se denomina, para su conocimiento, decreto por el cual se reforma el diverso por el que se fomenta la regularización de vehículos usados de procedencia extranjera. ¿Y cuál es la modificación? Pues que se prorroga nuevamente la vigencia del programa hasta el 30 de septiembre. La autoridad y el gobierno federal ha mencionado en múltiples veces, ocasiones, que este decreto ha ayudado, ha facilitado, ha generado, e inclusive ha mencionado que ha bajado la delincuencia por este decreto, ¿no? Entonces, realmente vuelve a prorrogar, van 5 prórrogas que hacen sobre este decreto. Al final es un tema que no se acaba, porque dieron
el anuncio del decreto, se regularizan vehículos y termina el plazo, vuelve a haber otra prórroga y se siguen regularizando. Llevamos 5 prórrogas y el día de hoy la tenemos hasta el 30 de septiembre para que se regularicen esos vehículos. Y además, ahora, aparte de los estados fronterizos que había donde se podían hacer esas regularizaciones, ahora adicionan también que en el estado de Hidalgo pueden hacer estas regularizaciones de autos usados. Esas son las principales modificaciones en el tema de los decretos y de los vehículos usados y sus regularizaciones. Posteriormente, la tercera resolución de modificaciones en la regla 3724 nos habla de los recursos de revocación. Y como ustedes saben, el recurso de revocación es un medio de defensa opcional que tenemos nosotros los contribuyentes y que tenemos que presentar ante la autoridad que nos está emitiendo el acto de molestia. Si bien es cierto, este medio de defensa tiene muy poca, es difícil presentar, es difícil que cambie la resolución mediante este medio de defensa. ¿El por qué? Es porque la misma autoridad que emite el dictamen, los créditos fiscales, es quien te va a revisar y va nuevamente a revisar el caso para dar nuevamente una resolución. Entonces, es muy difícil que cambie una resolución mediante el recurso de revocación, pero en esta regla, en la 3724, nos dice la autoridad a quién y en dónde tenemos que presentar este recurso de revocación. Entonces, nos menciona que en los actos que se derivan de auditorías por parte del SAT, los recursos de revocación van a ser mediante la plataforma digital, que es el buzón tributario, y que van a estar destinados a la unidad administrativa que emite el acto de molestia y que pueden ser la Administración General Jurídica, la Administración Desconcentrada Jurídica, la Administración General de Grandes Contribuyentes, en el caso del SAT, porque recordemos que el comercio exterior tenemos temas fiscales y las auditorías en comercio exterior están basadas por medio del SAT o están realizadas por medio del SAT, que también hay actos de molestia, en este caso en aduanas, y estos actos de molestia en la aduana o en la NAM, los recursos van a tener que presentarse al no tener un medio digital, van a presentarse de manera presencial en oficialía de partes, en la Dirección General Jurídica de Aduanas. Entonces, nos establece la autoridad que en el medio de defensa opcional que tenemos, que es el recurso de revocación, nos indica si es el SAT, lo debes de presentar por el buzón tributario, si es aduanas, lo tienes que presentar en oficialía de partes. Realmente todos estos son los cambios derivados de la tercera resolución. Y ahí en el anexo 2, donde nos menciona todos los instructivos de los trámites, las fichas de trámites, vienen algunos cambios que no son tan significativos, pero no por eso dejan de ser importantes. Y hoy se los quiero mencionar para que los tengan muy en cuenta. El primero es, cuando nosotros deseamos aumentar o disminuir
un padrón sectorial de nuestro padrón general, tenemos que remitirnos a este anexo 2 en la ficha de trámite para saber cuáles son los requisitos específicos. En los primeros días de agosto fueron publicados estos formatos y nos mencionan que en el aumento o disminución de sectores específicos hubo cambio. También hubo cambios en el formato o en el trámite para dejar sin efectos la suspensión en el padrón, ¿no? Entonces, si en esta parte vamos a tramitar un padrón general, nos vamos a hacer un aumento o disminución, tenemos que ver esta última publicación de esta tercera resolución para saber los requisitos específicos que tenemos que cumplir para que nuestro trámite sea todo un éxito y podamos cumplir al 100%. También hubo un cambio en la donación de mercancías al fisco federal. Hay un nuevo formato para hacer esta parte. También volvemos a los padrones y nos dice, para los padrones de exportación sectorial, debes de revisar estos nuevos formatos. Igual, toda esta parte de dejar sin efecto todas aquellas suspensiones, si caemos en una causal de suspensión de todos estos padrones, de padrón sectorial, padrón general, padrón de sectores, padrón de exportadores sectorial, también. Si nosotros caemos en una causal y estamos suspendidos, tenemos que remitirnos aquí. Y como ya les había mencionado anteriormente, las importaciones de menaje por COVID-19 se terminaron, se acabaron, cambiaron los formatos, fueron derogadas todas estas reglas. Eso es que en cuanto al anexo 2, nos vamos al anexo 22 en el apéndice 8 y básicamente en el anexo 22, en el instructivo de llenado de nuestro pedimento, tenemos que cambiaron los identificadores. En esta parte de darle nuevamente forma a todas esas importaciones de autos, a todas esas regularizaciones mediante decretos de autos usados que están haciendo, se integra un nuevo identificador denominado MV, año modelo del vehículo. Al ingresar una importación de un vehículo, tenemos el identificador MV y tenemos que expresar el año y el modelo de vehículo de su importación. Pero también como complemento, tenemos que indicar el número de registro de las empresas que prestan el servicio de proveer los antecedentes de los vehículos usados. Es decir, cuando nosotros queramos importar un vehículo usado, tenemos que ir con unas de estas empresas proveedoras para verificar los antecedentes de ese vehículo usado que estamos por importar. Entonces, le va dando formalidad la autoridad a todas estas importaciones de autos. Y en este mismo apéndice, deroga el identificador UM o uso de la mercancía. Esto en relación a un tema con autos blindados de este apartado que era poco usado, ¿no? Es a detalle, básicamente es autos blindados que no había en el modelo o para brindar no existían o no había producción o no había importaciones en el país. Básicamente se deroga el identificador UM en este apéndice. Ese es el cambio, los cambios del anexo 22. Y posteriormente nos vamos a los cambios en la tercera resolución en el anexo 27. Y en el anexo 27 se encuentran todas las mercancías
que no están obligadas al pago de IVA en su importación. Y en este anexo fueron derogadas algunas fracciones arancelarias. La fracción arancelaria, la primera derogada, fue la 27030002, la turba proveniente de musgo. Y la siguiente es la 382499.37, que como descripción menciona la preparación a base de vermiculita y turba con o sin perlita. Básicamente, estas son fibras naturales que se utilizan para hacer camas de ganado, para mantener esta fibra dentro de los establos. Básicamente, esta es la turba, fibra que se utiliza para hacer camas a los caballos, a diferentes animales dentro de los establos, ¿no? Es como fibra. Y se adicionan en esta parte agrícola todas las bombas para uso agrícola contenidas en las fracciones 84132001, 84137099, 84138199, que menciona todo lo relacionado a las bombas, ¿no? Esto en el sector agrícola, ¿no? Entonces, esas son las mercancías que se adicionan y que no van a estar obligadas al pago de IVA dentro de las importaciones, sí son de las fracciones 8413, 84132001, 7099 y 8199. Y en esta parte les quiero decir que fueron todos los cambios relacionados al comercio exterior y publicados en la tercera resolución de modificaciones de las reglas generales de comercio exterior. Por ahí mencionan un párrafo sobre empresas certificadas, las actualizaciones de las contribuciones de las empresas certificadas de acuerdo al 17A del Código Fiscal de la Federación, en el cual menciona que las contribuciones van a ser pagadas de acuerdo al pedimento de importación o a la fecha de importación en las empresas certificadas con las actualizaciones mencionadas en el 17A del Código Fiscal de la Federación. Básicamente de esto nos habla la tercera resolución. Como ustedes vieron, se pudieron dar cuenta, realmente fueron pocos cambios, como les mencioné, de forma, pero no de fondo, les da estructura a programas que ya había estado fortaleciendo la autoridad, en este caso los decreto de regularización de autos usados, le da forma esta parte de seguir con ese cambio estratégico que tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador, que ha dirigido en esta parte de aduanas a establecer la operación de carga, utilizar esta parte del aeropuerto, del nuevo aeropuerto Felipe Ángeles, y quitar la carga del aeropuerto de la Ciudad de México. Uno de los motivos mencionaba que era porque quería liberar el tráfico, la saturación que existe en el aeropuerto, pero les soy sincero, la carga o las aeronaves que son utilizadas para carga en el aeropuerto de la Ciudad de México únicamente representa el 3% del tráfico aéreo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Me quedan dudas, pero también es importante resaltar que si tenemos la obra nueva del aeropuerto Felipe Ángeles, le demos uso, y yo creo que es la manera en que piensa el presidente de darle uso a este nuevo aeropuerto, darle un mayor flujo
en el tráfico aéreo y por eso se hizo este decreto y para maximizar sus obras, ¿no? En este sexenio. Esto ha sido todo de la tercera modificación. Voy a continuar platicándoles, pero les quiero platicar algunos cambios que hemos tenido en comercio exterior a lo largo de unos días atrás, del mes de junio, julio, para que ustedes están al tanto de estos cambios. Si ya lo supieron, vamos a platicarlos un poquito. Y el primer cambio importante, y es un tema importante porque la autoridad en el tema de las patentes para agentes aduanales no había tenido convocatorias durante más de 20 años. Y este año lanza la convocatoria, el 22 de junio lanza la convocatoria para aspirantes a ser agentes aduanales. Después de 20 años, la manda. Si bien es cierto, la autoridad tiene la obligación de abrir esta convocatoria cada 2 años, había tardado mucho tiempo, mucho tiempo, en lanzar esta convocatoria. El 22 de junio pasado abre esta convocatoria, en el cual se menciona todos aquellos requisitos que van a tener los aspirantes para agentes aduanales. Y dentro de uno de los requisitos era que el 22 de junio tenían que hacer su inscripción a esta convocatoria y que únicamente iba a haber 100 folios por día y que tenían que anexar varios requisitos mediante las plataformas. Y el 22 de junio de este año, cuando se abre esta convocatoria, nos empezamos a encontrar con diversas irregularidades en el sistema. Las primeras irregularidades es de que a las 9 de la mañana, que era la hora en que supuestamente iban a poder hacerse la inscripción de estos aspirantes, el sistema no servía. Empezó a funcionar a las 9:40 de ese mismo día. Las personas que pudieron presentar, los aspirantes que pudieron presentar esta inscripción, tenían folios con números que no correspondían, es decir, únicamente iban a hacer 100 inscripciones al día y tenían el folio 150, 140, cuando únicamente podían emitir 100 folios la autoridad por día. En algunos casos salía la fecha, tenían en un acuse un folio, pero la fecha no correspondía al día de la presentación de la inscripción. Hubieron varios fallas técnicas que así lo determinó la autoridad, y de hecho determinó la autoridad que habían hackeado la página y que por eso había tenido todos estos errores, todas estas inconsistencias. La realidad no la sabemos, pero el 3 de julio la autoridad deja sin efectos el apartado B y el registro e inscripción de las personas aspirantes. Lo deja sin efectos, lo vuelve a dejar sin efectos. No sabemos si únicamente fue emito la convocatoria, si la autoridad predijo o el plan de la autoridad fue mandar la convocatoria de agentes aduanales que ya estaba exigida, que ya había amparos, debido a la presión que tenía la autoridad, publicó este registro, esta convocatoria a agentes aduanales, y que en realidad la pospuso
el 3 de julio y deja sin efectos la inscripción nuevamente al registro de aspirantes hasta nuevo aviso. Entonces, nuevamente, esta parte, esta oportunidad que se le da a todos estos aspirantes, agentes aduanales, queda truncada hasta que la autoridad resuelva y en su caso sancione todas esas regularidades detectadas dentro del proceso. Entonces, tenemos todos aquellos aspirantes, tenemos que estar al pendiente de las publicaciones en relación a este tema. Pero estamos al pendiente y volvemos a quedar en espera de una nueva convocatoria para estas aspirantes de los agentes aduanales. Posteriormente, en días pasados, para ser precisos, el 5 de julio, mediante una hoja informativa, el SAT nos menciona sobre la vigilancia estricta que va a tener a las empresas con certificación IVA y EPS. En este caso, les vuelve a pegar a las empresas que tienen programa IMEX. Y les vuelve a pegar porque nos menciona que va a cuadriplicar las visitas de supervisión a todas aquellas empresas IMEX porque hay un alto índice de incumplimiento. Entonces, todas aquellas empresas que actualmente tienen un programa IMEX, por favor, cumplan con sus obligaciones, cumplan con las obligaciones mencionadas en nuestro decreto IMEX, cumplan con las obligaciones en materia de certificación de IVA y EPS. ¿Por qué? Porque la autoridad tiene detectado que un 75% de esas visitas proceden o terminan en la cancelación de la certificación. La autoridad con esto nos está diciendo, si te voy a ir a visitar y no cumples en lo más mínimo, te voy a cancelar tu certificación en materia de IVA y EPS. Y eso es un punto muy importante para las empresas IMEX, porque es el crédito fiscal para el pago de IVA. Es el beneficio que tienen las empresas IMEX para solventar el flujo de efectivo del pago de los IVA. De ahí recae la importancia, hay que tener mucho cuidado, hay que hacer auditorías preventivas para cumplir lo mencionado o las obligaciones mencionadas. Primeramente, padrón general, padrón sectorial, obligaciones que se mencionan dentro del decreto IMEX y obligaciones que se presentan en el capítulo 7 de las reglas de carácter general, en este caso en las certificaciones de IVA. De ahí la importancia de que al corriente de todas nuestras obligaciones. Y por fin, el 16 de julio, nos publica la autoridad lo que ya se había publicado en la resolución de modificaciones de la resolución de miscelánea fiscal, que el complemento a los FDI de carta aporte se va a hacer un requisito exigible hasta el 31 de enero. Cambia nuevamente, hay una prórroga para el complemento de carta aporte. Tenemos hasta el 1 de enero del 2024 para presentar nuestro requisito de complemento de carta aporte en las operaciones que así lo requieran. Nuevamente, los invito, por favor, que si ustedes todavía no están cumpliendo
todavía no han revisado sus sistemas de facturación, todavía no han revisado la forma en que van a trabajar de acuerdo a sus operaciones con este complemento de carta aporte, inicien a hacer pruebas, a ponerse en contacto con los proveedores de servicio de facturación que tengan para que el 1 de enero del próximo año puedan cumplir con este requisito, ¿no? Es importante que lo cumplan. Y también seguimos con los IMEX. El 21 de julio fue publicado en el Diario Oficial de la Federación todos aquellos IMEX, todas aquellas empresas que tienen un programa IMEX que actualmente se encuentran suspendidos y que no han podido hacer operaciones al amparo de este programa. ¿Por qué? Porque no han presentado el reporte anual de operaciones de comercio exterior para IMEX del año 2022. Y también, ¿por qué? Porque tienen que corregir la situación que mantienen sus domicilios. Tienen que parecer activos e inscritos en el RFC. Como les mencionaba anteriormente, la autoridad ha estado y el propósito este año, y lo supimos desde aquel plan maestro de fiscalización publicado allá en los primeros meses del año, donde nos mencionaban que iban a ir sobre las importaciones temporales, les pegan a los IMEX, ya les vuelven a pegar ahora nuevamente con esta publicación de que van a cuadriplicar sus revisiones a empresas certificadas en materia de IVA-IEPS. Me vas a decir, es que son otras certificaciones sin IVA-IEPS. Déjame comentarte que todas las empresas IMEX tienen o realizan la certificación en materia de IVA-IEPS para tener el beneficio de un crédito fiscal con la autoridad. Entonces, seguimos viendo que siguen con las IMEX, y todas aquellas IMEX que no cumplen con sus obligaciones, este reporte anual es una obligación que se presenta antes del 31 de mayo del 2023. ¿Con qué datos? Con la balanza comercial. Presentamos nosotros en este reporte anual la balanza comercial del año 2022 y con ese queda saldado. Nos informa que tenemos hasta el 31 de agosto de este año para presentar este reporte, para corregir nuestra situación de domicilios. ¿Por qué? Porque si no, nos va a cancelar nuestro programa IMEX. Entonces, vamos a ponernos al corriente. Si ustedes son una empresa IMEX, no han presentado su reporte, tienen dudas de cómo presentarlo, dónde presentarlo, qué datos se presentan, por favor, llámenos, mándenos un correo, nosotros los podemos orientar, ayudar a que puedan presentarlo, y sobre todo que no llegue a una causal de cancelación. Bueno, realmente todos estos son los cambios, que se dieron durante la tercera modificación, durante esta parte que fue la actualización que tuvimos sobre el diario oficial, sobre los boletines del SAT que se fueron publicando o que ha publicado a partir de junio, julio y hasta el 25 de julio, que fue la tercera resolución en modificaciones para este año. En realidad, como vimos, y para darles un pequeño resumen, realmente
los cambios no fueron circunstanciales, no fueron tan importantes, únicamente fueron de forma, no hay cambios muy grandes, seguimos con las reglas de carácter general publicadas en 2022, seguimos con esas y lo relevante o a mi parecer lo más relevante es los agentes aduanales, las convocatorias. Nuevamente quedamos sin saber cuál va a ser el procedimiento, cuándo se va a establecer, no pusieron una fecha y volvemos a que la autoridad por ahí va a tener algunos amparos, va a tener algunas demandas, porque seguimos más de 20 años sin una convocatoria para agentes aduanales. Posteriormente, en esta parte, para mí, también es importante hacerles mención la parte de los decretos que se han emitido para la regularización de autos usados. Van cinco plazos que la autoridad sigue dando plazos y que no terminan de hacer estas regularizaciones y se va a volver un tema interminable, ¿no? Realmente la procedencia de tantos carros del país vecino de Estados Unidos hace interminable la gente que vive en la frontera y algunos que vivimos en el interior del país, más al centro, van por carros a Estados Unidos y mediante este decreto los regularizan para que puedan estar con una legal estancia y permanencia en el territorio. Y a veces la gente piensa, o para ellos o conlleva un mayor beneficio traer un carro usado de Estados Unidos a un menor costo, a pesar de todos aquellos gastos que incluye la importación, y traen carros. Entonces es un mercado de nunca acabar, no podemos seguir permitiendo esta parte de la importación o los decretos, o de seguir dando plazos a estas regularizaciones de autos usados, porque en algún momento va a afectar a el sector automotriz en el país, ¿no? Entonces, ese es un punto relevante. La otra punto relevante, como se los mencioné durante la plática, es las operaciones de carga en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, exclusivos para carga, únicamente representan el 3% del tráfico que existe en ese aeropuerto. Todas las operaciones las migran a este nuevo aeropuerto Felipe Ángeles. Para mí es un tema ahí político de nuestro presidente, en el cual quiere darle el uso adecuado o optimizar este aeropuerto, llevarle tráfico aéreo, llevarle una actividad económica grande a este aeropuerto que tanto se ha hablado, si estuvo bien, si estuvo mal, y para un poco dejar los comentarios maliciosos a un lado, darle la oportunidad a este aeropuerto, a esta área que se destinó para tener una mayor actividad económica, para tener un mayor uso y darle un mejor uso, ¿no?, al propio aeropuerto. Y en esta parte únicamente confirmamos que este año la autoridad va a fiscalizar de una manera tremenda a todas las empresas, pero sí muy dirigidas todas las auditorías, todas las revisiones a las empresas temporales, a las empresas CIMEX, a todas aquellas empresas que la autoridad les da un crédito fiscal. Está muy exhaustiva con las revisiones, las va a cuadriplicar, va a ser un exceso. Vamos a tener
en los siguientes meses muchas empresas con problemas, con cancelaciones de certificaciones, con cancelaciones de programas IVA, IVA-IEPS, vamos a tenerlas. Y lo último, o por último, lo que les quiero dar es las gracias por estar aquí nuevamente en su programa hablando de comercio exterior. Los invito nuevamente a que nos envíen sus temas que quieren que platiquemos. Les agradezco a todas esas personas que ya nos enviaron un mensajito proponiéndonos un tema. Más adelante vamos a platicar. Por favor, todas las dudas que tengan, que surjan de estas modificaciones a las reglas generales de comercio exterior, háganlas saber. Con gusto se las vamos a responder. Espero de verdad que esta plática los haya puesto al tanto y los haya actualizado en materia de comercio exterior, de las modificaciones que hemos sufrido estos últimos meses, de las modificaciones que hubieron en esta resolución y de cómo se encuentra el panorama en comercio exterior en nuestro país. Como siempre, les doy las gracias por la atención que nos prestan y me despido de ustedes. Mi nombre es Francisco Razo, licenciado en Relaciones Comerciales, estoy para servirles y me despido de ustedes. Que tengan buena tarde. Gracias.